Clase 3. Bienvenidos a Plataforma. Gobierno de Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Benito Juárez, ante la renuncia de Ignacio Comonfort, se convirtió en presidente de México en 1858, pero los conservadores lo desconocieron. Juárez logró instalarse en Veracruz y obtuvo protección de la Marina estadounidense. Juárez lideró la resistencia y sus tropas ganaron la Batalla de Puebla. Entró en la Ciudad de México y poco después fue reelegido como presidente de la República. En esta nueva etapa mejoró la economía, renegociando la deuda externa, apoyando a las empresas privadas, alentando la minería y reduciendo los gastos militares. Impulsó una reforma educativa que expandió la educación gratuita, obligatoria y laica por todo el país. Esto incluyó la adopción de una metodología positivista basada en la observación y la experimentación. Asimismo, se esforzó en ampliar o mejorar ferrocarriles, carreteras, puertos y telégrafos. Leyes de reforma. Trataron de restar poder económico, político y social a la Iglesia y someterla al poder civil en los asuntos del Estado. Para esto, se llevaron a cabo diferentes leyes. Ley Juárez, 1855. Esta ley suprimió los tribunales especiales, aboliendo los acostumbrados privilegios de los militares y religiosos. Los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos ordinarios. La Ley Juárez es considerada como la primera promulgada de las leyes de reforma. 1856. Ley Lerdo. La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que es mejor conocida la Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, y fue expedida por el presidente Ignacio Comonfort. 1857. Ley Iglesias. La Ley de Obvenciones Parroquiales, también conocida como Ley Iglesias, por la autoría de José María Iglesias, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, entre enero y mayo de 1857, fue una de las más importantes leyes de reforma. Regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir, e imponía castigos a los miembros del clero que no la observaran. La Ley Iglesias desató diversas críticas. Entre la prensa liberal fue bien acogida, mientras que los conservadores y el clero la hicieron objeto de censuras y protestas. Con estas leyes se afectaba el poder de la Iglesia Católica, que por más de 3 siglos había tenido en México participación en asuntos ajenos a la fe cristiana. Se lleva a cabo la reforma liberal de nuestra Constitución de 1857. Se proclama el 5 de febrero. Después de un largo periodo de debate, se aprobó la nueva Constitución y quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional, dividió los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos que esta Constitución es inspirada en el sistema jurídico norteamericano y los ideales de la Revolución Francesa. Las reformas propuestas por los liberales eran varias, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, libertad religiosa, libertad de armas y municiones, desafuero eclesiástico, sufragio universal, abolición de la prisión por deuda, juicios por jurados, entre otros. La reacción de la Iglesia no se hizo esperar. La puesta en marcha de esta Constitución encuentra su máxima posición en la Iglesia Católica, que difunde que tal normatividad ataca la religión y advierten a todos los que fueran funcionarios o servidores públicos que si protestan y juran ajustarse a las normas, la Iglesia los excomulgaría. Se lleva a cabo el Plan de Tacubaya para 1857. Se proclamó el Plan de Tacubaya por Félix Zuloaga, líder de los conservadores, que buscaba desconocer la validez de la Constitución de 1857 y que Comonfort seguiría al frente del Poder Ejecutivo, limitado por los conservadores para que derogara las reformas liberales. Guerra de los 3 años, 1858-1861. También conocida como la Guerra de los 3 años, la Guerra de Reforma, aconteció en México en 1858 a 1861. La nación estaba dividida en 2 grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales.
Se le atribuye la transformación social mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalado su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva Constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se reunió así el primer Congreso, que trabajaría ya bajo los principios de nuestra Carta Magna de 1857. Leyes de Reforma 1858. Se decidió consolidar la reforma liberal interesándose por adquirir los bienes de la Iglesia. En 1859 se promulgó las leyes de reforma. El punto más importante fue la separación de la Iglesia con el Estado, supresión de órdenes religiosas, matrimonio y registros civiles, libertad de cultos, todas ellas eran de carácter económico. En 1859 promulgó la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Al año siguiente, Juárez derrotó a los conservadores, ingresó a la Ciudad de México y fue elegido presidente constitucional. Reforma que impacta en el sector social. Se llevan a cabo la ley que establece el matrimonio como un contrato civil, la ley que estableció y fundó el registro civil, la ley de secularización de los cementerios que prohibió la intervención de la Iglesia en la administración de los panteones, la ley que reducía el número de festividades religiosas para evitar los días de suspensión de labores por parte de los trabajadores, y la ley sobre la libertad de culto, que estableció por primera vez el principio de la libertad de creencias religiosas. Segundo Imperio Mexicano, 1863 al 1867. Al término de la Guerra de los 3 años, también llamada Guerra de Reforma, el gobierno de Benito Juárez, ante la crisis financiera que estaba sufriendo México, se vio obligado a suspender los pagos de las deudas a Francia, España e Inglaterra. En 1861, Juárez suspendió los pagos de la deuda externa, lo que provocó que los franceses invadieran México y con ayuda de los conservadores impusieran a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Tratado de Soledad de 1862. Los tratados preliminares de la Soledad fueron una serie de convenios firmados en la población mexicana de la Soledad en el estado de Veracruz en febrero de 1862, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, y el representante de la Alianza Tripartita, Juan Prim. Los tratados de Soledad tenían el fin de establecer una prórroga de pagos a las naciones europeas acreedoras que se decían llamar la Alianza Tripartita, conformados por Inglaterra, Francia y España. Tratado de Miramar, celebrado entre Napoleón III y Maximiliano I. Estaba constituido por 21 artículos en los que se establecían las condiciones de la permanencia de las tropas francesas en la nación mexicana y los términos del pago de la deuda mexicana. Juárez había gobernado con facultades extraordinarias debido a la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Las facultades extraordinarias habían excedido los límites del poder. En 1871, Juárez concluyó su gestión y lanzó su candidatura para la reelección. La elección se efectuó en diciembre de 1871 y el triunfo fue para Juárez, pero su victoria se vio opacada y acusada de fraudulenta. Porfirio Díaz se pronunció con el Plan de Noria, antireeleccionista, y en el que exigía el respeto a la Constitución de 1857, pero fracasó. Benito Juárez se hace presidente, pero muere con 1 año de presidencia. Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada continuó con la obra de Juárez, incorporó las leyes de reforma a la Constitución de 1857. Las iglesias desconoció a Lerdo cuando se religió como presidente con el argumento de que fue fraude en las elecciones. Plan de Tuxtepec, 1876. El 15 de enero de 1876, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec. Con esto se rechazó la reelección de los presidentes y de los gobernadores. El 16 de noviembre, las fuerzas de Díaz vencieron a los lerdistas y Lerdo abandonó el país y se refugió en los Estados Unidos. Porfirio Díaz, después de derrotar a sus adversarios, se proclama presidente provisional.
Con esto damos por fin el tema 3 de Benito Juárez y recordemos su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias por su atención.